carta enviada a Estados Unidos pidiendo levantamiento de sanciones y otra carta que pide que se mantengan estas sanciones a funcionarios y hacia otros aspectos del país. Con respecto a esto, ¿qué lectura se le puede dar al escenario político en este momento para el año 2022? Bueno, primero que nada entender que vienen unas elecciones presidenciales y la mayoría de los actores políticos se están preparando para participar. Partidos políticos y sociedad civil organizada necesitan de alguna manera reactivar el entramado nacional para poder participar, darle solución dentro de lo que cabe a los problemas del país. ¿Cuáles son los problemas del país? Los mismos de hace 10, 15 años. Servicios públicos, agua, luz, electricidad, educación, todo el tema humanitario, lo que tiene que ver con la alimentación y por supuesto las actividades de carácter político que son elecciones para conseguir condiciones que de alguna manera le permitan al venezolano confiar en las instituciones. Básicamente, eso por un lado. Por otro, está el tema de las sanciones, que como bien todo el mundo sabe, son sanciones que de alguna manera no han sido eficaces para lograr cambios políticos, más bien han afectado a la calidad de vida de los venezolanos. Eso está medido en encuestas, en estudios de opinión, en investigaciones de algunos institutos nacionales e internacionales. Son sanciones que no han promovido un cambio político, por lo tanto deben ser revisadas. En esta carta, la última carta del Foro Cívico, no se habla de un levantamiento de sanciones, se habla de la revisión de las sanciones. Eso por un lado. Y por el otro, por supuesto, también el cuestionamiento de la sociedad civil, donde lo único que se pide es, bueno, vamos a considerar levantar progresivamente algunas sanciones para permitir que la economía del país avance a buen puerto. Sabemos perfectamente que la tesis de si el país está mal, Nicolás Maduro se vaya, es un absoluto fracaso, está comprobado. Aquellos actores políticos que promovieron esta salida o esta solución política, ya esto está en desuso porque evidentemente esa estrategia no funcionó ni va a funcionar. Entonces, lo que se está pidiendo en este momento son condiciones electorales, un levantamiento progresivo o un estudio o un rediseño de las sanciones, a ver si en realidad son efectivas o no. Y por otro lado, preparar a la sociedad civil para organización, activismo político frente a un proceso electoral importante que son las elecciones presidenciales de aquí al 2024. Sí, vemos entonces este escenario y bien como usted nos explica, hay sectores que consideran que, bueno, estando con algunas medidas o que si el gobierno no está adaptado a ella, va a salir de poder. Sin embargo, hemos visto cómo la dinámica del país ha resultado totalmente distinta. Ahora, con respecto a lo que sería la activación de un nuevo proceso de diálogo, podría ser efectivo y además, ¿cómo evitar que estos sectores se levanten por diferentes motivos? Ya hemos visto en el pasado cómo ha sido el historial del diálogo en el país. ¿Cómo hacer un diálogo real, efectivo y que beneficie a los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, el diálogo, y esto hay que dejarlo siempre claro, el diálogo va a estar en política, hasta en escenarios de guerra hay diálogo, lo vemos ahorita en Ucrania y en Rusia. Para que exista un diálogo productivo en Venezuela, después de tantas mesas de negociación, de diálogo instaladas, yo creo que tiene que haber voluntad política para solucionar los problemas. Si el chavista y el opositor no entienden que el problema de la luz no les afecta tanto a ellos, sino a esa persona que está ahorita en Táchira, en Maracaibo, en Mérida, que no tienen luz o que no tienen energía eléctrica, internet para trabajar, o personas que todavía a pleno siglo XXI, año 2022, se les sigue yendo el agua. Estamos hablando de problemas prácticamente del medioevo. Si no hay voluntad política para entender, sin importar la ideología, el color político, si no hay voluntad política para entender que esto es un problema que debe ser resuelto desde el punto de vista técnico, no va a ser un diálogo productivo. Por otro lado, es importante entender que la única forma para que un país funcione es que exista un... El medioevo, como usted lo describe en este momento. ¿Cómo darle solución y resolución también a esta época, porque comienza en mayo, mes de lluvia por excelencia, a las afectaciones que se van a presentar en el país? Bueno, básicamente saliendo de las redes sociales. La función pública no puede reducirse al Twitter o al TikTok o a las redes sociales. El gobernador, el alcalde, el concejal, el ministro, las autoridades públicas y del gobierno tienen que salir de las redes sociales y entender que la política sigue siendo presencial, es una actividad presencial. Más allá de la contingencia de las lluvias, yo creo que cualquier emergencia debe atenderse de forma presencial, por supuesto con ayuda de las redes sociales, pero es evidente que se necesita entendimiento mínimo entre el gobierno nacional y los gobernadores
o alcaldes electos de la oposición para poder solucionar los problemas. Repito, mantenernos en conflicto solamente lo que va a ocasionar es que durante el transcurso del tiempo esto va a generar un desgaste, va a generar un desapego o un desinterés, va a seguir el desinterés de la gente sobre la política. Ya la gente no te habla de política, la gente, el común de la calle o 8 de cada 10 venezolanos te habla de los problemas básicos, ya no habla de la política, ahora habla de la alimentación, de las lluvias, ni siquiera del COVID. Que es un tema nacional humanitario, mundial, una crisis mundial. Ya la gente habla en Venezuela es del dólar, del impuesto, del negocio, de lo que le permite mantener su vida al día con su familia. Entonces hay que entender esto desde el punto de vista político estratégico y por otro lado Pablo, vamos a irnos a una pausa. A esta hora estamos conectados vía Zoom con Pablo Quintero, politólogo. Vamos a establecer una pausa aquí en Primera Página, su primer punto informativo. Regreso, seguiremos conversando con él vía Zoom. Preguntas, inquietudes y comentarios que nos hacen llegar, Pablo. Tenemos a Leonardo Caraballo que dice lo siguiente: ya van como más de 10 diálogos, siempre han servido para oxigenar al gobierno, pues este siempre se ha levantado de la mesa e incumple. En fin, nunca ha servido. ¿Por qué cree que ahora sí va a funcionar y va a servir? Bueno, desafortunadamente tengo que decirle a la persona que pregunta, van a existir 5, 7, 8, 10, 15, 20 diálogos más. La política se basa en el diálogo y en la negociación. Repito, en procesos de guerra han existido diálogos. El asunto se basa en la voluntad política que tengan estos actores. Así como un diálogo oxigena ciertamente al gobierno, una palabra que está de alguna manera bastante trillada, que es totalmente falso, que oxigena al gobierno, también supongamos que también puede oxigenar a la oposición. Esto es una oportunidad para cualquier actor político de solucionar los problemas. Si no existe el diálogo, si no existe la negociación, entonces tienes que buscar otro recurso que no sea el diálogo, y en este caso sería el uso de la fuerza, y la oposición no tiene la capacidad de hacerlo. Tenemos también al usuario Dr. Luis Loyo. Saludos, ¿cómo cree su invitado en el diálogo y negociación cuando se acaba de nombrar a un TSJ con el 80% apegado al oficialismo? ¿Me logró escuchar, señor Pablo? Recordemos que estamos conectados vía Zoom con Pablo Quintero, politólogo. Sí. Estamos estableciendo un contacto, ya me escucha. ¿Me escuchó el comentario del usuario Luis Loyo? No, Se lo vuelvo a no, leer. si me puedes repetir. Con gusto. El usuario es dr.Luis Loyo, dice: saludos, ¿cómo cree su invitado en diálogo y negociación cuando acaban de nombrar a un Tribunal Supremo de Justicia con 80% pegado al oficialismo? Bueno, desafortunadamente la razón por la cual este Tribunal Supremo de Justicia se nombra es precisamente por la abstención. Sabemos perfectamente cuál es la naturaleza del gobierno actual. Eso no es un secreto para nadie, nadie está descubriendo el agua tibia, pero la oposición abandonó un espacio interesante e importante y estratégico que fue la Asamblea Nacional hace un par de años atrás. Entonces, yo creo que habría que revisarse si la razón es que el gobierno siga nombrando o siga saltándose algunas leyes dentro de la Constitución, o si la oposición sigue abandonando los espacios para la toma de decisiones de carácter institucional. Tenemos también a Ramón Ramos, el líder, nos siguen hablando en torno al diálogo. Nos dice: como analista político le pregunto, ¿cuál cree usted que debería ser el punto de agenda de un diálogo o una negociación en Venezuela para resolver la crisis política que vivimos y que afecta a nuestra economía familiar? En primer lugar, los servicios públicos y lo humanitario. Eso debe estar por encima incluso de los temas políticos y de los temas de carácter electoral. O sea, yo creo que el diálogo tiene que ser funcional para la gente, no solamente para los políticos. Cuando se habla solamente en el diálogo de la liberación de presos políticos incluso, yo creo que de alguna manera se está descuidando la agenda social. Y si no se habla en el diálogo de los servicios públicos, el diálogo no termina de ser productivo para la gente ni tampoco para los mismos políticos. La agenda siempre tiene que ser social en primer lugar. Por supuesto, lo social también lleva a lo político, pero para efectos de percepción la gente siempre va a querer un diálogo donde se hable de la luz, de la electricidad, de los servicios públicos, que es algo que es muy crítico y que sigue afectando a la gran mayoría de los venezolanos. También tenemos el usuario poeta, @Geulasio, nos dice lo siguiente: buenos días. Para su invitado, ¿usted no cree que levantar algunas sanciones es darle mayor poder a Maduro y a su gobierno? No, realmente yo creo que levantar sanciones es de alguna manera entender a estas alturas, año 2022, que la estrategia de las sanciones ha fracasado.
Creo que hay que rediseñar esa estrategia y de alguna manera entender también que por la vía de las sanciones no se va a producir un cambio político si no se produce ese cambio dentro de la oposición. Señor Pablo, queremos agradecer que nos acompañara vía Zoom. ¿Tiene algunas redes sociales o método de contacto? Arroba Pablo Quintero BE